Pero hoy la actualización es clara. En el entorno del club y en varios círculos cercanos a la negociación, el panorama está 70-30 a favor de que se concrete la llegada. No es ya está firmado, no es ya aterrizó, pero es el porcentaje más alto que se ha tenido desde que se encendió esta historia. Y eso en un mercado donde un día todo avanza y al siguiente se congela, es una señal fuerte. Vamos por partes, porque aquí hay varios frentes abiertos y el americanismo necesita entender el mapa completo. Primero, lo de Veiga no está cerca por casualidad. América ha venido trabajando la operación con paciencia, con contactos, con insistencia y con una idea muy marcada: reforzar la zona creativa con un futbolista que no solo pise el área, sino que también ordene, que sea un cerebro con gol, un jugador que sepa jugar entre líneas y que a la vez tenga esa personalidad de aparecer cuando el partido está cerrado. Porque seamos honestos, al América, en ciertos partidos, le ha faltado ese plan B ofensivo cuando el rival te cierra el medio, te tapa los carriles interiores y te obliga a tirar centros sin sentido. Ahí es donde un perfil como Veiga, por características, puede cambiar el panorama. Segundo, el escenario 70-30 no significa que esté resuelto, significa que hay señales positivas. ¿Cuáles? Que ya existe una ruta más clara para destrabar detalles que antes eran muro, que hay más disposición para llegar a un acuerdo en términos que convengan a todas las partes. Y sobre todo, que el club ya no está tanteando, está apretando. En el lenguaje del mercado, esto suele ser la diferencia entre interés y cierre. Ahora bien, el americanismo también debe saber algo importante. En Coapa no se van a quedar mirando al techo si por alguna razón lo de Veiga se cae. Y aquí viene lo más interesante del reporte. América tiene un as bajo la manga, un plan alterno real, no un nombre inventado para calmar a la afición. Un jugador que ya habría dado el sí de palabra, que estaría esperando la decisión final y que podría activarse rápidamente si el escenario cambia. Esto es clave porque te habla de una directiva que ya entendió que los mercados se cierran con velocidad y que no puedes llegar al último día sin una opción lista. Entonces el fin de semana pinta como un momento bisagra. ¿Puede ser el fin de la novela Veiga? O puede ser el capítulo donde se active el plan B. Pero ojo, que exista plan B no significa que Veiga esté lejos. Al contrario, normalmente cuando un club tiene plan B ya amarrado es porque está en la fase final del plan A y necesita cubrirse por cualquier imprevisto. Y en negociaciones grandes siempre hay imprevistos: tiempos, permisos, detalles contractuales, condiciones de pago, comisiones, logística, cupos y hasta cosas tan simples como un documento que se atrase. Y mientras todo eso se mueve en el escritorio, en la cancha también hay novedades de peso para el americanismo, porque se viene el partido contra Necaxa y hay dos nombres que cambian muchísimo el ánimo del grupo. Henry Martín y Sebastián Cáceres están listos para encarar el compromiso. Eso, para Jardín, es una bocanada de aire, porque Henry no solo es un delantero, es el referente, el capitán emocional en muchos momentos, el jugador que te fija centrales, que te da juego de espaldas, que te permite sostener al equipo arriba cuando te presionan. Y Cáceres, ni se diga, es uno de los defensas que más orden te da cuando el equipo sufre, un jugador que te gana duelos, que anticipa y que aporta salida más limpia. Que ambos estén listos no significa que el partido sea fácil. Necaxa es un rival que suele complicar por intensidad, por orden y por esos lapsos donde te muerde arriba y te obliga a equivocarte. Pero para América, llegar con Henry y Cáceres disponibles le da al entrenador dos cosas: variantes y seguridad. Variantes en ataque, porque con Henry puedes jugar más directo, puedes sostener la pelota, puedes cargar el área con más sentido. Y seguridad atrás, porque Cáceres te permite defender mejor las transiciones y te da liderazgo defensivo. Ahora,
Conectemos los puntos. ¿Por qué es tan importante que estas noticias salgan juntas? Porque te dibujan el panorama real del América. Un equipo que quiere reforzarse fuerte y que al mismo tiempo busca estabilizar su once con sus piezas clave de regreso. Es decir, no se trata solo de fichar por fichar. Se trata de armar un plantel que llegue a la fase importante del torneo con profundidad, con jerarquía y con competencia interna. Y ahí es donde el tema Veiga o el as bajo la manga se vuelve una noticia que no puedes mirar aislada. La afición americanista está cansada de novelas eternas, está cansada de ya casi esta semana, falta un detallito, mañana se define. Pero también hay que entender que las operaciones grandes no se cierran como una compra cualquiera. Cuando un club apuesta por un jugador con cartel, con mercado, con contrato fuerte y con competencia de otros destinos, la negociación se vuelve ajedrez y en el ajedrez el que se apresura pierde. Por eso, este 70 hasta 30 ilusiona, porque significa que ya pasaste varias pantallas, significa que ya no estás en el a ver si se puede, estás en el cómo lo cerramos. Lo que sí es obligatorio para el América, y aquí viene la parte crítica, es que si se va a cerrar una llegada de este calibre, no puede ser solo por nombre, tiene que ser por ajuste al sistema. ¿Qué busca Jardín? Un jugador que conecte mediocampo con ataque, que tenga pausa cuando el equipo está acelerado, que pise el área cuando el juego se estanca, y si Veiga llega con ese rol claro, la inversión cobra sentido. Pero si llega para ver dónde lo acomodamos, entonces el fichaje pierde impacto. La diferencia entre un fichaje bomba y un fichaje útil es el plan táctico, no el highlight. Y hablando de plan táctico, volvamos al partido con Necaxa. América necesita un partido convincente. Necesita recuperar sensaciones, intensidad, presión tras pérdida, superioridades por bandas y sobre todo contundencia. Porque el gran pecado de muchos equipos grandes cuando están en un momento de dudas no es que no generen, es que no concretan. En las oficinas del América ya no se habla de si habrá golpe en el mercado. Se habla de cómo estructurarlo para que el anuncio llegue sin frenar otros movimientos. La directiva lleva días afinando números, escenarios y fórmulas, porque el objetivo no es solo traer un nombre fuerte, sino hacerlo sin bloquear el resto del proyecto. El plan que se está trabajando no es nuevo en Coapa, no es compra directa, es una operación diseñada para abrir la puerta ahora y pagar después, con condiciones que se activan automáticamente si el jugador entra en dinámica y cumple ciertos parámetros. En el corto plazo, suena como una solución elegante. En el largo, puede convertirse en una obligación difícil de esquivar. Ese es el punto que hoy genera ruido interno. Porque el club ya vivió una historia reciente con un esquema muy parecido. Una llegada que se celebró, que parecía controlada, pero que terminó activando una compra forzosa que dejó al América con un contrato pesado, costoso y complicado de mover dentro de la Liga MX. Esta vez, el nombre que está sobre la mesa no es menor. Rafael Veiga, un mediapunta con recorrido, liderazgo y peso internacional. Un jugador que, desde lo futbolístico, encaja en lo que el cuerpo técnico viene buscando para darle más control, llegada y jerarquía al ataque. Pero la discusión ya no es solo deportiva. La discusión es estructural. Porque si Veiga cumple con los objetivos pactados, el club quedará automáticamente comprometido a pagar la transferencia completa. No será una decisión de evaluación, será una obligación contractual. Y ahí es donde aparece el recuerdo incómodo del caso Víctor Dávila. Una operación que arrancó bajo un formato similar, que terminó activándose por minutos y participación, y que hoy representa una carga económica difícil de justificar por su rendimiento actual. En Coapa saben que el talento de Veiga no está en duda. Lo que está en debate es si repetir esta fórmula es la mejor jugada. Porque esta vez, no solo se está fichando a un futbolista, se está firmando un escenario financiero que puede marcar los próximos mercados. No es solo un refuerzo, es una apuesta. Y en América, esta apuesta puede salir como golpe maestro, o como otro contrato que pese más de lo que rinde. Y mientras el club define apuestas fuertes en el mercado, puertas adentro también se empiezan a mover piezas que hasta hace poco parecían intocables.
En Coapa, la conversación ya no gira solo alrededor de fichajes. Gira alrededor de quien sigue siendo parte real del proyecto y quien empieza a quedar bajo evaluación permanente. Porque el mensaje interno es claro: el torneo no va a esperar a nadie. La delantera es el foco principal de esa revisión. Los números del último semestre dejaron más dudas que certezas, y la producción ofensiva fue insuficiente para un equipo que exige protagonismo en cada jornada. La combinación de nombres, variantes y estilos no logró traducirse en goles constantes, y eso empezó a pesar en las decisiones de arriba. Dentro de ese análisis, el caso que más sacude al americanismo es el de Henry Martín. No por su historia, que es respetada, sino por su presente. El capitán ya no está siendo medido solo por liderazgo o jerarquía, sino por algo mucho más simple: ¿cuántos partidos puede jugar sin parar y cuántos minutos reales puede sostener al máximo nivel? Según información de Julio Ibáñez, en la directiva consideran que la paciencia con el tema físico se está agotando. Las lesiones se han convertido en un factor repetido, y eso limita cualquier planeación deportiva. No se trata de una molestia aislada. Se trata de una tendencia que, desde dentro, ya empieza a generar preocupación estructural. Para el cuerpo técnico, el problema no es solo cuando Henry está afuera. Es cómo se construye el ataque cuando no se puede contar con él de forma continua. Ajustes, rotaciones, cambios de esquema. Todo eso desgasta la estabilidad del equipo y obliga a improvisar más de lo deseado. Y ahí es donde el mensaje se vuelve más duro. En el América actual, nadie tiene el puesto asegurado por nombre. La directiva entiende el peso simbólico del capitán, pero también sabe que el proyecto no puede girar alrededor de la incertidumbre física de un solo jugador. Por eso, en Coapa no descartan que este clausura marque un punto de quiebre. Si Henry no logra recuperar regularidad, ritmo y presencia sostenida, el club podría abrir la puerta a una decisión fuerte al final del torneo, incluso con contrato vigente. No sería un movimiento fácil, sería una señal. En el América de hoy, el respeto por la historia existe, pero el lugar en el proyecto se gana semana a semana. Y para Henry, este torneo ya no es uno más. Es una prueba directa de continuidad. El mercado ya entró en su fase incómoda, donde las decisiones dejan de ser teóricas y empiezan a impactar directamente en el armado del plantel. Para poder cerrar el fichaje fuerte que la directiva tiene encaminado, el club necesita liberar una plaza de extranjero. Ese requisito cambió por completo la dinámica interna. Ya no se trata solo de evaluar rendimiento. Se trata de resolver quién puede salir sin que la operación se vuelva imposible. En ese punto, dos nombres concentran toda la atención: Víctor Dávila y José Raúl "La Pantera" Zúñiga. Para la afición, el debate suele ser simple. Para la directiva, el análisis es mucho más complejo y está dominado por variables que no siempre se ven desde fuera. De acuerdo con información de Víctor Díaz, el caso de Dávila está condicionado principalmente por su salario. Su contrato se encuentra en un rango alto dentro de la Liga MX, lo que limita de forma directa el universo de clubes que pueden siquiera considerar una negociación. No es un tema de gustos, es un tema de capacidad financiera. Eso convierte a Dávila en una pieza difícil de mover. Aunque el club esté dispuesto a escuchar propuestas, el número frena conversaciones antes de que avancen. Y cuando el mercado percibe que un contrato es pesado, el margen de maniobra se reduce aún más. Además, existe otro factor silencioso: el propio jugador no tiene incentivos claros para aceptar una rebaja salarial importante. Eso hace que cualquier posible salida se vuelva aún más complicada. Para el América, ese combo se traduce en tiempo perdido y opciones que se enfrían. El escenario de Zúñiga es distinto desde varios ángulos. Su salario es considerablemente menor, su perfil es más accesible y su ficha no genera el mismo rechazo financiero en otros clubes. Eso lo convierte en una pieza que sí puede activarse dentro del mercado real, no solo en el discurso. Para la directiva, esta diferencia pesa, no porque Zúñiga sea el nombre ideal para salir, sino porque es el que ofrece más caminos abiertos. En un mercado donde los días corren, tener caminos es tan importante como tomar decisiones. Por eso, el tablero se está inclinando hacia una salida más viable, no necesariamente hacia la más popular.
El objetivo principal sigue siendo liberar espacio sin bloquear el resto de movimientos. Y hoy, todo indica que Zúñiga encaja mejor en esa lógica que Dávila. No por preferencia deportiva, por facilidad operativa. En este momento, eso es lo que más pesa. Y mientras el plantel varonil atraviesa días de decisiones estructurales, el equipo femenil sigue fortaleciendo un clima interno que también explica por qué los resultados se están acompañando. La victoria frente a Atlético San Luis no solo se reflejó en el marcador, también dejó una serie de escenas internas que ayudan a entender cómo se está viviendo el torneo desde dentro. El material publicado por el club mostró momentos de concentración total, diálogo constante con el cuerpo técnico y una preparación que va más allá de lo que se ve en cámara durante los 90 minutos. El detrás de cámaras deja claro que no fue un partido sencillo. San Luis exigió, presionó y obligó a las Águilas a mantenerse conectadas en todo momento. En ese contexto, el vestidor y la comunicación desde la banca jugaron un papel clave. Ajustes, indicaciones puntuales y un enfoque colectivo que sostuvo al equipo incluso en los tramos más cerrados del juego. En el campo, las actuaciones de Irene Guerrero y Nancy Antonio marcaron diferencia, pero el material interno también deja ver algo más profundo. Liderazgo silencioso, orden táctico y una lectura clara de los momentos del partido. No solo fueron acciones puntuales, fueron señales de control del juego desde lo mental y lo emocional. El video también refleja la cercanía entre jugadoras y cuerpo técnico. No hay distancia fría, hay intercambio constante, retroalimentación y una sensación de grupo que está alineado con la idea del entrenador. Ese tipo de dinámica no siempre se construye rápido, y suele ser uno de los factores que explican por qué ciertos equipos sostienen rendimiento a lo largo del torneo. A esto se suma el mensaje que lanzó Itzel Velasco en conferencia. Sus palabras no pasaron desapercibidas. Habló de una competencia interna cada vez más fuerte, especialmente con la llegada de nuevos refuerzos. Esa competencia, según su lectura, está elevando el nivel diario, obligando a todas a mantener intensidad en cada entrenamiento. Para el cuerpo técnico, este punto es fundamental. Cuando la pelea por los puestos es real, el estándar sube. No hay margen para relajarse. Cada sesión se convierte en un filtro, y eso termina reflejándose en los partidos. El tema de la portería es uno de los ejemplos más claros. Con Sandra Paños en proceso de regreso y Velasco mostrando seguridad, la decisión no está cerrada. Hay una disputa abierta por el puesto, lo que añade un nivel extra de exigencia y enfoque. Todo este bloque deja una lectura clara. América Femenil no solo está sumando puntos, está consolidando una dinámica interna de alta competencia, comunicación constante y liderazgo compartido. Ese tipo de construcción suele ser la base de equipos que no solo ganan, sino que se mantienen arriba durante todo el torneo.